Buenas tardes, bienvenidos a la continuación de las actividades del Foro de Matemáticas del Sureste en su edición número 13. Entonces, ahora continuamos con la presentación modelación de datos composicionales vía mezclas de distribuciones normales multivariadas que presenta el maestro en ciencias Arnoldo Daniel Miranda Fournier. Él obtuvo su maestría en Ciencias Matemáticas Aplicadas e Industriales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Bueno, muy bien, maestro Arnoldo Daniel. Adelante, por favor. Muchas gracias. Ok, ahí se está viendo mi presentación. Sí. Sí, adelante. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer a todo el comité organizador del 13º Foro de Matemáticas del Sureste por su invitación. Y bueno, como bien ya me presentaron, mi nombre es Arnoldo Daniel Miranda Fournier. Soy maestro en ciencias por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Y la plática que quiero darles es sobre lo que fue mi trabajo de tesis, que se llama Modelación de datos composicionales vía mezclas de distribuciones normales multivariadas. Esta tesis se realizó bajo la asesoría del doctor Gabriel Núñez Antonio, y esto fue para el programa de la maestría en Ciencias Matemáticas Aplicadas e Industriales. Ok, bueno, vamos a comenzar con qué son los datos composicionales. Posteriormente vamos a pasar a lo que fue el modelo propuesto. Daré algunas aplicaciones y por último las conclusiones y algunas referencias. Ok, el objetivo principal de la tesis fue proponer una metodología para contribuir al análisis, descripción y modelación de datos composicionales, esto desde un enfoque de la estadística bayesiana. Ok, entonces veamos qué son los datos composicionales. Bueno, los datos composicionales se pueden entender como vectores multivariados, de tal manera que las entradas de cada uno de estos vectores describen las partes de un todo. Es decir, son datos multivariados cuyas componentes representan las partes de un total y por esta razón están sujetas a la restricción de una suma constante. Este tipo de datos se pueden encontrar de manera natural en distintas áreas del conocimiento. Aquí les expongo algunas de ellas. Por ejemplo, en petrología, el análisis de las composiciones geoquímicas de las rocas es un aspecto fundamental. Tales composiciones se expresan como porcentajes de sus óxidos o minerales principales. Posteriormente, en sedimentología, las composiciones de los diferentes tipos de especímenes de sedimentos a diferentes profundidades del agua es de vital importancia. En ingeniería de alimentos, con la intención de mejorar la calidad de la leche de vaca, se llevan a cabo estudios sobre la composición proteica de la leche antes y después de someter al animal a un cierto régimen alimenticio. O por último, que es el caso de mis aplicaciones, en procesos electorales donde la proporción de votos a favor de cada una de las fuerzas políticas electorales pues es de relevancia política para todo un país. Ok, vamos a ver algunos otros ejemplos para entender mejor qué son los datos composicionales y cómo se representan. En esta diapositiva, bueno, podemos ver que, como ya lo mencioné, los datos composicionales son datos multivariados de al menos dos dimensiones o partes, ya que si no sería imposible hablar de las partes de un todo. Entonces, la manera más común de representarlos es en dimensión 3, en esto que se denominan diagramas ternarios, que son triángulos equiláteros cuyos vértices representan el 100% o total de las componentes o partes. En el diagrama de la izquierda tenemos la composición de los tres principales minerales de 25 rocas del mismo tipo. Aquí tenemos algunas guías de cómo se leen estos diagramas ternarios. Por ejemplo, podemos ver que esta flecha indica que hacia arriba se va a leer la componente B,
hacia abajo la componente A y hacia la derecha la componente C. Entonces, cada uno de estos puntos es una terna, de tal manera que cada una de sus entradas es un porcentaje, en este caso, de tal manera que si tú sumas las tres entradas de estas ternas, pues da el 100%. Del mismo lado, del lado derecho, estoy mostrando lo que es el diagrama ternario de la muestra de datos electorales para la gubernatura de Puebla que se realizó en el 2019. Donde en este caso, pues bueno, tenemos a los tres partidos más importantes, que sería Morena, PAN y PRI. Vuelvo a recalcar que este tipo de datos no cabe duda que aparecen de manera natural en distintas áreas del conocimiento, pues tales como geología, política, economía, medicina, etcétera. Ok, veamos su naturaleza y cuál es la problemática de este tipo de datos. Y voy a comenzar pues definiendo lo que es su espacio muestral, que es el llamado simplex. El simplex viene aquí definido, SP, no son más que vectores en RP, de tal manera que cada una de sus componentes es no negativa y la suma de todas ellas debe ser igual a una constante, que en este caso yo he definido como 1, pero puede ser cualquier constante K. Entonces vemos que el simplex de dimensión 2 es el más chico que puede existir y es un subconjunto de R2 y es lo que se le denomina el llamado segmento. El simplex de dimensión 3 es un subconjunto de R3 y es el diagrama ternario que ya les mostré en la diapositiva anterior. Y el simplex de dimensión 4, pues bueno, es un subconjunto de R4 y es a lo que se le denomina el tetraedro. Y así sucesivamente. Hutchinson en 1982 fue el primero en estudiar todas las características y operaciones de dichos datos. Ahora, tengan en cuenta que al estar esta restricción de que la suma de las componentes debe ser igual a una constante, pues bueno, aquí es donde surgen muchos de los problemas al querer manejar u operar este tipo de datos como lo hacemos usualmente en datos en RP. Entonces, Hutchinson estudia todas esas características y de hecho Hutchinson es quien define dos operaciones de tal manera que esta suma constante jamás se rompe y más adelante personas como Vera Panowski demuestran que bajo esas dos operaciones, bueno, pues el simplex resulta ser un espacio vectorial. Ok, ahora vamos a ver cuál es el objetivo específico, o bueno, cuál fue el objetivo específico de la tesis. Fue, pues bueno, existen patrones entonces de datos composicionales como este que les estoy mostrando en el diagrama ternario de la izquierda, que pueden ser patrones muchísimo más complejos. Por ejemplo, patrones que muestran un poco de asimetría y de separación de grupos. Entonces yo lo que quiero hacer es modelar este tipo de patrones, sin importar cómo sea, ¿mediante qué? Mediante una mezcla de distribuciones normales multivariadas, como la que muestro en el diagrama de la derecha. En este caso tenemos aquí una mezcla de 4 distribuciones bivariadas en R3. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Porque son espacios diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo vamos a hacer mediante la conocida transformación cociente ILR, definida por Ewoske y otros en 2003. Entonces, el modelo no paramétrico, nosotros estamos proponiendo un modelo no paramétrico, va a ser el siguiente. Nosotros vamos a tener a Y en el simplex de dimensión P más 1 y mediante la transformación ILR lo que vamos a hacer es llevar esa Y a RP mediante esta X. Entonces aquí lo que podemos fijarnos es que la transformación ILR lo que hace es que me baja en 1 la dimensión del espacio. Pero yo esta X, pues bueno, ya una vez teniéndola en RP, aquí es donde yo puedo definir el modelo no paramétrico. Y lo que estoy proponiendo es que sea capaz de modelarse con una f de x dado w, bueno, omega, mu y lambda, donde esta f de x, bueno, va a ser una suma infinita de distribuciones, de una mezcla de distribuciones normales p variadas, donde cada uno de esos omega cis tienen que sumar 1. Ahora aquí lo único que les muestro es, bueno, cada una de estas NP es una densidad de una normal multivariada con media mu i en RP y matriz de precisión lambda i
simétrica y positiva definida. Esta definición, pues bueno, fue tomada de Bernardo y Smith de 2009. Es importante mencionar que entonces aquí los parámetros realmente del modelo, pues bueno, son las colecciones infinitas de omegas, mu y lambdas. Pero no hay que olvidar que realmente el parámetro que desconocemos y que es más importante, pues es el que subyace a los datos, es decir, toda la distribución. Ok, entonces la metodología, como ya les comenté desde el inicio, pues fue desde el enfoque de la estadística bayesiana, por lo que entonces hay que hacer inferencia para cada una de esas colecciones infinitas de parámetros. Eso nos llevó a tener que explorar lo que son los procesos de Dirichlet, que en pocas palabras un proceso de Dirichlet no es más que una densidad de densidades, es decir, es una densidad de probabilidad cuyos soportes son densidades de probabilidad, las cuales son casi seguramente discretas. Entonces, por lo tanto, tuvimos también que inspeccionar un poco lo que son los modelos de mezclas de procesos Dirichlet para poder hacer estas distribuciones del soporte continuas. Esto nos llevó entonces a tener la equivalencia de que realmente hacer inferencia sobre el modelo de mezclas de normales multivariadas era equivalente a hacer inferencia sobre el modelo de mezclas de procesos Dirichlet. Para ello entonces utilizamos lo que es el algoritmo dado por Walker en 2007, el cual utiliza un Gibbs sampling, en donde dentro de este Gibbs sampling mete lo que es un slice sampling y mete lo que son variables latentes. Lo que es el slice sampling y las variables latentes son los que se van a encargar del problema de la infinitud. Más adelante, Cali en 2011 da una generalización más de este mismo algoritmo de Walker, simplemente haciendo el slice sampling más general. Nosotros lo que hicimos fue la combinación y adaptación de ambos algoritmos y todos estos se implementaron en el lenguaje estadístico de R. El algoritmo entonces lo que hace es que regresa al final del día una muestra de la distribución predictiva final en RP, que es mapeada de regreso al simplex a través de la transformación ILR inversa. Vamos a las aplicaciones. Bueno, para validar el modelo, nosotros primero lo que hicimos fue meter datos simulados. Entonces, nuevamente presento el diagrama ternario que en un inicio en el objetivo específico mostraba. Este diagrama ternario se obtuvo, pues bueno, nosotros lo que hicimos fue generar una muestra de una distribución normal bivariada en R2, se llevó al simplex y esta mezcla de distribuciones normales bivariadas, pues bueno, es de 3 componentes y ya en el simplex se ve de esta manera. Nosotros tenemos control sobre todos los parámetros de esta muestra. Entonces, lo que podemos hacer es, bueno, aparte de generar esta muestra, pues también podemos generar un número suficientemente grande de datos, de tal manera que yo pueda crear lo que aquí le estoy llamando intervalos poblacionales marginales. Es decir, una muestra suficientemente grande, la mando al simplex y de ahí marginalmente tomo intervalos de probabilidad. Entonces, aquí lo que tengo es intervalos marginales para cada una de las componentes. En este caso son poblacionales porque, bueno, se hizo con una muestra suficientemente grande. Ahora, a través de esta muestra, entonces, esta muestra se mete al algoritmo y al final del día lo que obtengo, pues bueno, es una muestra de la distribución predictiva, que son los puntos rojos. Y aquí vemos visualmente que estamos nuestro modelo está siendo capaz de separar correctamente los 3 cúmulos. Por otro lado, con la muestra roja de los puntos rojos también puedo tomar lo que son intervalos de probabilidad marginales y podemos ver que para cada una de las componentes dichos intervalos de probabilidad de la predictiva pues contienen completamente a los intervalos de las poblacionales. Ahora, de la misma forma en la que puedo yo obtener intervalos de probabilidad marginales, pues también puedo obtener lo que le llamamos regiones de probabilidad, esto con los puntos rojos. Entonces, dichas regiones de probabilidad se toman desde R2 haciendo curvas de nivel y llevando esas curvas de nivel al simplex de regreso. Entonces, estas son las regiones de probabilidad de los puntos rojos.
Es importante indicar que se propuso y se hizo un análisis exhaustivo para proponer especificaciones iniciales no informativas en el simplex. Es decir, nosotros quisimos ser lo menos informativo posible para que el algoritmo, pues bueno, no dependiera de la muestra en específico que se estuviese analizando y pudiera ser más completo el algoritmo. Una vez que las cosas salieron bien con los datos simulados, pues bueno, nos fuimos a aplicarlos ya a datos reales. En este caso, nuestro ejemplo pues, fue la gubernatura del estado de Morelos en 2018. Aquí tenemos la muestra, esta es la muestra, la obtuvimos del INE, que es la muestra con la que el INE trabajó el día del conteo rápido, que como ya sabemos, el conteo rápido, bueno, pues es tomar una muestra de toda la población que está votando el mismo día, y para dar una estimación de proporción de votos la misma noche de la elección. Entonces, esta es la muestra que utilizaron. Nosotros, la muestra se compone de casi 7 componentes, ¿no? Porque, pues bueno, no solamente hay 3 partidos ni 2, pero nosotros para poder visualizar esta información, lo que decidimos fue dejar los 2 partidos más fuertes, que en este caso sería Morena y PAN, y en la tercer componente, pues bueno, dejamos a todo lo demás. Por eso dice aquí otros. Entonces, nosotros vamos a estar trabajando para comparar los resultados con lo que se le llama el cómputo distrital. El cómputo distrital no es más que el recuento de todos los votos una semana después de que se lleva a cabo la elección y es el resultado que ya tiene validez oficial. Es decir, podríamos decirlo que son el dato ya real. Entonces aquí tenemos los porcentajes para cada una de mis 3 componentes a considerar. Y bueno, meto esta muestra a mi algoritmo. Al final del día lo que obtengo pues, es la distribución predictiva, que son los puntos en rojo. Y de estos puntos en rojo yo puedo obtener lo que son estimadores puntuales. En este caso, de todos los puntos rojos puedo sacar una media, puedo sacar una mediana. Y estas serían mis estimaciones puntuales. Entonces podemos ver, voy a acercar, por ejemplo, aquí voy a hacer un zoom a esta parte de la gráfica para que se vea más claro. El rombo en color amarillo es el cómputo distrital, en color rojo es la media y en color verde es la mediana. Entonces podemos ver que aquí mi estimador puntual más robusto, más cercano al valor real, pues bueno, en este caso es la mediana. Cabe aclarar que igualmente de manera exhaustiva se hizo un análisis con varias corridas del algoritmo y en todos los casos pues, la mediana resultó ser un mejor estimador. Entonces con esto pues yo tengo la capacidad de obtener aquí un estimador puntual de tal manera que la suma de todas sus componentes siga respetando la suma constante. Por otro lado, puedo yo también dar lo que se le llama intervalos para dicho estimador puntual. Entonces lo que hicimos fue modificar un poco el algoritmo de tal manera que en vez de obtener puntos de la distribución predictiva, yo lo que obtuve al final del día fue un conjunto de medianas en la que en cada paso del algoritmo, pues bueno, se obtuvo toda una malla de la distribución predictiva, se sacaba su mediana. Otro paso del algoritmo, igual, corríamos toda una malla de la predictiva y se sacaba su mediana. Entonces al final del día, este cúmulo que ven ahí y que voy a acercar un poco, es todo un conjunto de medianas del algoritmo. Entonces, a través de este conjunto de medianas, nosotros podemos obtener lo que son los intervalos de probabilidad marginales. Y bueno, podemos ver que el cómputo distrital, es decir, el valor real, pues bueno, está dentro del cúmulo. Y aquí tenemos los intervalos de probabilidad marginales, los cuales en cada una de las componentes, pues bueno, contienen al valor real. Al mismo tiempo, así como podemos obtener esa muestra, pues bueno, también podemos obtener lo que se llama la región de probabilidad, que eso lo mostré en el ejemplo de los datos simulados. Voy a hacer un zoom. Y aquí tenemos que la región de probabilidad, pues bueno, visualmente contiene al valor real. Y por otro lado, lo que también hicimos en la tesis fue comparar los intervalos que nosotros obtuvimos con los intervalos que obtuvieron los del INE el día del conteo rápido. En este caso, para las 2 componentes que se pueden comparar, que en este caso sería Morena y PAN. Entonces, aquí tenemos la comparación en cuestión de los tamaños.
y el resultado fue que, comparado a los resultados del INE, nuestros intervalos exceden en 0.31 puntos porcentuales a la componente Morena y disminuye en 0.27 puntos porcentuales a la componente PAN. Algunas conclusiones de estos resultados es que, bueno, se propone un modelo que toma en cuenta la naturaleza de los datos, es decir, que los datos son composicionales. Con esta metodología se está en condiciones de ofrecer estimadores puntuales que cumplan con la restricción de que la suma de sus componentes sea una constante o 1. De igual manera se pueden ofrecer intervalos de probabilidad marginales para cada una de las componentes involucradas. La variabilidad de la proporción se mide al correr cada vez el programa completo, obteniendo la mediana. Por otro lado, el modelo no paramétrico, bueno, pues fue basado en un modelo de mezclas infinitas de distribuciones normales multivariadas, pero esto fue gracias, o fue, más bien fue viable gracias al uso de la transformación ILR. Un punto importante y que sería quizás trabajo a considerar es que se podrían considerar modelos de mezclas con distribuciones definidas en ortantes positivos, con el propósito de omitir cualquier tipo de transformación log cociente. El modelo puede mejorarse optimizando los algoritmos utilizados para la inferencia. Por ejemplo, se podrían paralelizar algunos procesos. Este punto de aquí lo menciono porque, bueno, a diferencia de los algoritmos que utiliza el INE, pues bueno, nuestro algoritmo todavía es muy lento. Las remesas en el INE pues llegan en periodos casi como de 5 minutos y hay que procesar la información. El nuestro, para este caso de Morelos, todos los resultados que les mostré, pues bueno, casi los viene haciendo como en 3 horas. Aunque quedan cosas por hacer, esta propuesta de tesis sienta las bases para el análisis bayesiano de datos composicionales. Algunas de mis referencias, y dejo mi correo por si alguien tiene alguna duda o quiere compartir algunas ideas. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Pues le agradecemos mucho al maestro Arnoldo Daniel su interesante ponencia. Bueno, parece ser que no. Parece ser que no hay preguntas, pero bueno, yo tengo algunas preguntas. Por ejemplo, los estimados puntuales para Morena y para el PAN que obtuvieron ustedes, Daniel, comparados con los que obtuvo el INE, aunque el INE más bien da intervalos, pero uno entiende que los estimados puntuales pues son los puntos medios. Bueno, en todo caso, la pregunta es, los estimados puntuales que ustedes obtuvieron para Morena y para el PAN, ¿qué tan precisos fueron comparados con las votaciones reales de ambos partidos? Ok, bueno, ahí lo que pasa es que el INE da intervalos, como bien ya lo dijiste, pero sus estimadores puntuales no son el punto medio de dichos intervalos. Te voy a decir por qué. Si tú consideras los puntos medios y los das como estimadores puntuales, bueno, al final del día, con la metodología que está considerando el INE, no te va a dar el 100%. Entonces, pues bueno, los estimadores puntuales que nosotros obtuvimos, los estoy mostrando a continuación. Nosotros al tomar la naturaleza de los datos, tal cual, y ahora sí que trabajando en el simplex, nosotros no nos estamos saliendo del espacio, es decir, nosotros estamos en la capacidad de dar estimadores puntuales de tal manera que si al final del día cualquier persona quiere sumar todas estas entradas, va a tener la certeza de que le va a dar 100%. Por eso es que el INE, bueno, al final del día en el reporte que ellos dan a conocer, no dan estimadores puntuales, simplemente dan intervalos. Y en el caso de sus estimados puntuales, ¿qué tan cerca estuvieron de las votaciones reales? Es decir, de los porcentajes que Morena y PAN obtuvieron ya cuando se terminó de hacer todo el conteo. Pues bueno, en este caso nosotros
como realmente el objetivo de la tesis es la modelación de cualquier conjunto de datos composicionales, no nos metimos, o sea, la única comparación en la que nos metimos fue con los intervalos del INE, pero realmente por eso pongo esta gráfica, porque bueno, podemos ver aquí que tendríamos que buscar la manera de cómo medir la distancia, podríamos considerar la distancia entre el valor real y en este caso la mediana, que sería el estimador más cercano visualmente y también numéricamente, pero tendríamos ahí nosotros que meternos ya quizás a analizar un poco qué tan cerca es cerca, ¿no? Del punto real al de nuestros estimados. Bien, bueno, pero en todo caso supongo que digamos, el 52.59% que ustedes dieron como estimador puntual, pues fue más o menos parecido al porcentaje que obtuvo Morena, ya Claro, cuando se terminó de hacerle el conteo el conteo total de votos. sí, sí, de hecho sí, o sea, nunca se alejan demasiado así como de manera muy extrema o alarmista, no, en ninguna de las corridas se alejó. Muy bien. Me imagino que el programa tarda mucho porque por el Gibbs sampling, ¿no? Sí, el Gibbs sampling y también porque, bueno, lo que hace el algoritmo de Walker es, como teóricamente es una mezcla infinita, pues realmente el algoritmo explora tantos componentes como le sea necesario. Muy bien, gracias. Bueno, hay otra pregunta que hace José Manuel Gómez. Dice, ¿el modelo cambia si aumenta la dimensión del simplex o solo se ha trabajado con esa dimensión? Bueno, el algoritmo que realizamos ya es adaptativo, es decir, ya está hecho para cualquier dimensión, pero sí cambia en la cuestión obviamente de las iniciales, pues hay que darlas en más dimensiones y también en la cuestión del tiempo. Realmente todo lo que hicimos en la tesis, que se puede consultar más adelante, ya que la UAM la suba en línea, eh, van a ver que ahí los únicos resultados, pues bueno, van a ser, como se los expuse ahorita, en 3 dimensiones, pero sí se hicieron simulaciones y se hicieron corridas para, en el caso de Morelos, pues bueno, les comentaba que tiene alrededor de 7 componentes, pero el tiempo de cómputo sí es excesivo. Y ya en 7 componentes, pues bueno, ya no se puede visualizar de manera gráfica los resultados más que de manera numérica, pero o sea, da buenos resultados, o sea, sí captura al valor real del cómputo distrital. Muy bien. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Me parece que ya no hay más preguntas. Ok, Bueno, pues le agradecemos mucho al maestro Arnoldo Daniel por su interesante charla. Algunas palabras finales, maestro. pues simplemente que se den una vuelta a la página de la UAM. Realmente quien quiera estudiar una maestría aplicada, pues bueno, creo que la maestría en matemáticas aplicadas e industriales de la UAM tiene mucho que ofrecerles. Y pues Ah, agradecer una vez más al foro por permitirme participar. bueno, perdón, hay una última pregunta, dado que hay tiempo, yo creo que estaría bien responderla. Claro. Además se ve interesante la pregunta. Dice, me resulta interesante que la media resultara ser el mejor indicador puntual. ¿Tienes alguna idea del por qué sucede o por qué suceda? ¿La media o la mediana? Bueno, aquí dice la media. No sé si quiso decir la media o la mediana. Ah, A ver, quizás que quiso decir la mediana. Bueno, aquí estoy poniendo, inclusive por eso lo puse en colorcito verde y rojo. Digo, sí ambos. dijo mediana, perdón, mediana. Ah, ok, perfecto. Pues sí, a nosotros también nos resultó interesante. Pensamos un poco que realmente nosotros estudiamos lo que fue la convergencia también del algoritmo, y creemos que todavía le faltó un poco.
pero les vuelvo a comentar, los tiempos de cómputo, pues bueno, eran tan excesivos que había veces que no podíamos, bueno, tardarnos tanto en tratar de dejar más tiempo el algoritmo corriendo por los tiempos del trabajo de la tesis, pero bueno, tengo una compañera que ella estudió casi el mismo algoritmo, pero con distribuciones gamma. Para ella el caso del estimador puntual más acertado fue para ella la media, y para mí en este caso es la mediana. Entonces, estamos haciendo todavía trabajos y justo va a ser uno de los objetivos de la tesis el ver por qué está pasando esto. Y nosotros creemos que, bueno, la mediana de por sí es un estimador más robusto. Entonces, ya que ahorita el modelo quizás no está convergiendo en su totalidad, quizás la mediana por eso es que está eh, esos valores como más atípicos que todavía no convergen, los está arrastrando a que no exploten y no se vayan más allá de lo que debe ser pues bueno, lo más cercano al valor real. Muy bien, pues creo que ya es todo. Y bueno, creo que ahora sí ya, con esto terminamos, con esta ponencia a cargo del maestro Arnoldo Daniel, y pues muchas gracias, maestro, muy amable por haber participado en el Foro de Matemáticas del Sureste. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde todos. Gracias. En un momento vamos a continuar con las actividades. La siguiente ponencia es a las 13, a la 1:30, 13:30.